Cuando hablamos de comunicación efectiva, primero es importante hablar de qué significa cada una de las palabras que integran esta palabra. Hablamos de comunicación, vamos a hablar de la forma de conversarnos a nosotros y conversar con un otro. Y sabemos ya desde hace un tiempo que la forma de conversarnos no solo, cuando trabajamos la forma de conversarnos, no solo hacemos referencia a aquello que sale de mi boca, que es expresado de forma oral, sino que intervienen las emociones, que intervienen la tonalidad de la voz, que intervienen la corporalidad. La corporalidad es un cúmulo de factores que intervienen tanto en la comunicación conmigo mismo como en la comunicación con un otro. Y cuando hacemos referencia a efectivo, hablamos de asertivo. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva en el deporte es cómo me voy a comunicar de forma efectiva dentro de este ámbito. De qué forma voy a lograr conversar con un otro o conmigo mismo para llegar a aquello que yo estoy deseando. Ahora, primero es importante que podamos hablar de algunas características que tiene la comunicación en el deporte. Además de la corporalidad que interviene en el deportista, la corporalidad, cuando hablamos de la corporalidad es de qué forma el deportista, cómo está el cuerpo del deportista a la hora, por ejemplo, vamos a pensar en un jugador de fútbol, a la hora de entrenar, cuando va a patear un penal. Las emociones también van a comunicar. Es qué emociones está teniendo el deportista, por ejemplo, en los entrenamientos. ¿Está estresado? ¿Está feliz? Todas estas formas de conversar es importante que nosotros las podamos distinguir. El contexto del deportista va a comunicar. ¿De qué contexto está viniendo? ¿Cuál es el contexto socioeconómico? Ya vamos a estar profundizándolo, pero es importante porque eso también va a comunicar. Es un deportista que está buscando en el deporte su forma de tener una salvación económica. Está buscando una profesión, es un hobby. Por otro lado, vamos a hablar de objetivos, los objetivos que tiene el deportista va a comunicar. ¿Cuáles son los objetivos que está teniendo este deportista? Por ejemplo, el objetivo de de jugador, por ejemplo, de vóley, es llegar a la selección. No es lo mismo que el deportista que lo está tomando como una pasantía, como un hobby. La forma de ver el deporte va a comunicar y va a comunicarse el deportista de una u otra forma. Hay algo más que también comunica, que son los símbolos. Pensemos un equipo en el cual hay un jugador que es capitán y todo el resto de los compañeros están en desacuerdo con la capitanía. O que un jugador busque ser capitán. Entonces, por ejemplo, hay ciertos símbolos que van a comunicar dentro del deporte. Por ejemplo, el tema de la capitanía. Otras cuestiones son, pensemos un jugador de vóley que está jugando, que no está teniendo una buena jornada, un buen partido y que de repente ve que afuera está calentando la persona que lo viene a reemplazar, que está entrando en calor. Entonces ve que la persona que está entrando en calor que es el jugador que lo va a reemplazar, entonces eso también es una forma de comunicar en el deportista. Interesante para poder distinguirlo. Veamos otro ejemplo. Cuando hablamos de contexto, pensemos vamos a un jugador socioeconómico de clase social baja, que está jugando al fútbol y que tiene una buena exposición, tiene un buen desarrollo de juego, que está jugando al fútbol para salvar a su familia, para salvarse entre comillas. Entonces, de un día para otro, sin tener recursos culturales, educativos, le llega una propuesta, es un ejemplo, le llega una propuesta económica donde un club de Europa le va a pagar muchísima plata para poder viajar al exterior. Pensemos cómo va a impactar la comunicación que va a tener ese deportista de un día para otro que recibe una propuesta con mucha plata donde solamente diciendo que sí va a poder viajar y va a poder salvar a su familia. Eso también es importante que nosotros los distingamos. Veamos algunos errores que generalmente tienen los deportistas o tienen el cuerpo técnico o tiene el técnico dentro de dicho área. Por ejemplo, y cuestiones a tener en cuenta. Cuando el cerebro no reconoce el sí y el no. ¿Qué significa esto? Cuando yo comunico, tengo que ser efectivo, tengo que decir qué es lo que quiero que pase. Por ejemplo, si yo, saliendo del deporte, si yo les digo a ustedes que no piensen en elefante rosa, a lo mejor se les visualizaron el elefante, a lo mejor lo están pensando, a lo mejor lo tienen solamente en las palabras.
Ahora, es importante decirle al deportista qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el pase, hacelo a tu compañero más cercano. Distinto es decirle, no revolees la pelota, porque ¿qué está pasando? Al jugador se le viene a la cabeza revolear la pelota, porque el cerebro no distingue el sí y el no. Entonces es importante traer estos recursos tanto a los jugadores del equipo, para decirles cómo deberían comunicarse para poder apoyarse entre ellos si es un equipo, o al técnico en caso de que tenga que comunicar en el desarrollo del juego. Es importante traerlo. ¿Por qué? Porque el jugador dentro del espacio lo que hace es recordar lo que el técnico le está diciendo, sacando y eliminando el sí y el no. Segundo tema o tip a tener en cuenta. Las imágenes provocan emociones. Pensemos en el mensaje, pensá en el peor momento de tu carrera futbolística. Esa forma ese mensaje lo lleva al jugador a pensar en una situación que lo va a conectar con una u otra emoción. Es distinto decir, pensá en el mejor momento de tu carrera. La forma en cómo está pensando lo va a conectar con una o con otra emoción. Tercer tema, las acciones deciden el resultado y el resultado retroalimenta toda la espiral. Es importante, luego de realizar errores, importante poder hacer una retroalimentación, poder hacer un análisis para evitar repetir el error. Después, más adelante vamos a ver en el curso la diferencia entre error y fracaso. El error es cuando lo cometo una vez, el fracaso es cuando luego de haberlo analizado o de haberlo vivido, lo vuelvo a cometer. Por eso es importante, cuando comunico, poder utilizar la comunicación para poder hacer feedback de lo que pasó. ¿Terminó un partido? ¿Estamos en el entretiempo? Si se puede, por ejemplo, vamos a seguir pensando en el futuro. Estamos en el entretiempo y es importante marcar en qué se están equivocando. O mejor dicho, teniendo en cuenta el punto 1, es mejor decir qué es lo que deberían hacer los jugadores. Durante la semana que terminó el partido, es importante marcar, utilizando un lenguaje acorde a los jugadores y acorde a la edad. No es lo mismo tener jugadores, trayendo la clase anterior, no es lo mismo hablar de jugadores jóvenes, vamos a pensar en 12 años, donde mi vocabulario tiene que ser cercano a los jugadores de 12 años. No es lo mismo hablarle a profesionales. Por eso es importante marcar en la agenda una retroalimentación de lo que fue la jornada, de lo que fue el partido, de lo que fue el entrenamiento. ¿Para qué? Para poder utilizar la comunicación para evitar errores. Algo muy importante teniendo en cuenta todo lo que estuvimos viendo hasta acá es crear tu propio lenguaje. Es crear el lenguaje que lleve adelante una comunicación acorde a los objetivos que está teniendo el equipo o el individuo. Esto significa, por ejemplo, se utiliza en muchos estadios de Europa marcar dentro de los vestuarios locales, marcar con frases el vestuario, escribirlas, ponerlas en vinilo. Por eso, o algo que utilizan mucho los All Blacks. Voy a un ejemplo de rugby. ¿Qué hacen los All Blacks? El haka, por ejemplo, que ellos hacen, que cada tanto lo van renovando, es un mensaje, es una forma de que tienen ellos de comunicarse con ellos mismos y con el otro. Por eso te invito a que veas qué comunicación estás teniendo y también qué lenguaje querés crear a partir de ahora para lograr esos resultados que vos estás deseando.